Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con la programación para este día, estamos con la presencia de Luz Marina Dávila en su segmento Remodelando nuestro interior. Así que, Luz Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Estoy también aquí lista de nuevo para darles la bienvenida a las personas que siguen estas redes sociales y a los radioescuchas de esta emisora Busco en Ti, darle la gracia por acompañarnos y al dador de la vida, pues muchísimo más. Eh, Darle la gloria y ese inmenso agradecimiento por las bendiciones recibidas eh, y las temporadas que nos concede. Que cada una de ellas es una oportunidad para evaluarnos, para reflexionar y para mejorar en cada área de nuestra vida. Y esto es una tarea para cada día, es viviendo un día a la vez, porque nosotros podemos vivir la vida que nosotros queramos y sabemos la manera que lo debemos hacer para lograrlo, porque en cada uno tenemos ese poder y esa autoridad que el Padre nos ha delegado para poder hacerlo realidad. ¿Qué hace falta? Que tengamos la disposición de hacerlo. Entonces, hoy es un gusto para mí el estar aquí de nuevo con otro tema que nos causa mucha alegría, porque eso es lo que ocasiona el recibir regalos. Y tú y yo hemos recibido el más grande de todos, que es la gracia. Pero de pronto ni usted ni yo lo habíamos entendido o no lo estamos viviendo a conciencia. Cuando recibimos gracia es porque nos están dando un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Es de esta manera como nos damos cuenta de que cuando hablamos de gracia nos estamos refiriendo a las bendiciones que el Padre nos da porque a Él le place. Y especialmente hablamos de la salvación y del perdón, y ninguno de nosotros está lejos de la posibilidad de recibir la gracia del Padre. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. La gracia es su favor, la gracia es su amor, la gracia es su cuidado y la gracia es su bondad. ¿Por qué? Porque a Él le place, por su gracia. No es por lo que nosotros somos, sino por lo que Jesús hizo. Mas el Padre nos muestra su amor para con nosotros en que Jesús murió por todos los pecadores. Esto lo afirma en Romanos 5:8, que la gracia ha hecho posible la manifestación de amor más maravillosa en que el Padre ha tenido para con todos nosotros. Él estuvo dispuesto a que su Hijo muriera eh, por todos los pecadores para que nosotros todos tuviéramos la oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna. Y ninguno de nosotros no lo merecíamos o no lo merecemos, sino que es por su infinito amor que tiene para con nosotros que decidió darnos este gran regalo. Entonces, sabiendo lo que es la gracia, pero necesitamos aprender mucho más de este concepto poderoso acerca del poder de la gracia del Padre. Entonces comenzamos a darnos cuenta que por ese poder de la gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe, porque no hay ninguna otra obra por la que nosotros podamos obtener la gracia. Y en Efesios 2, 8, 9 nos queda claro de que nosotros no podemos hacer nada
para ganar la salvación de nuestras almas, porque no hay ningún mérito. Nosotros no tenemos ningún mérito para eso, porque la salvación no es un premio, así que nadie puede jactarse porque esto es un regalo, el hecho de ser salvos. Entonces nos damos cuenta también que por el poder de la gracia nos permite a nosotros acercarnos al Padre y nos lo confirma en Hebreos 4:16, donde nos dice: acercaos pues confiadamente, escuchemos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios cercano y que podemos acudir a Él en cualquier momento, de la misma manera como lo hace un niño cuando se acerca a su padre amoroso. Y que Él siempre nos va a recibir con su infinita misericordia, porque aún Él, sabiendo de nuestras falencias y de nuestros pecados, pero cuando nosotros llegamos a Él con humildad, Él nos perdona, Él nos restaura y nos da las fuerzas para nosotros seguir adelante. Otra de las causas que ocasiona el poder de la gracia es que nos transforma. Y en Tito 2:11 dice que la gracia ha manifestado la salvación para todos los hombres. Entonces, la gracia no solo nos trae la salvación y no solo nos trae el perdón, sino que tiene ese poder de transformarnos, de hacernos consciente para obedecerlo a Él todos los días en nuestro diario vivir. Y con esto, entonces nosotros aprendemos a vivir esa vida de piedad que Él desea que nosotros vivamos. Y nos da la valentía para rechazar todo aquello que nos aleja de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Entonces ya vemos que por Él somos salvos, por su gracia, que nos permite acercarnos a Él, que nos transforma, también por el poder de la gracia, que es abundante, y entonces nos damos cuenta de que es para todos, porque el pecado entró al mundo por un hombre y con él la muerte física. Pero al Padre le plació no dejarnos abandonados a nuestra suerte, sino que Él tomó la iniciativa de enviar a Jesús y a través de Él darnos y concedernos esa gracia abundante que está al alcance ¿de quién? De todos. Él quiere que nosotros dejemos el pecado y que nos volvamos hacia Él, porque es mediante Jesús que nosotros recibimos la vida eterna, el perdón de los pecados, y es a través de Jesús que nosotros podemos ser reconciliados con nuestro Padre. Por el poder de la gracia, nosotros también podemos ser justificados. En Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero nos vamos al versículo 24 y encontramos la tranquilidad donde nos dice de que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante quién? Mediante la redención de Cristo Jesús. Entonces, nos damos cuenta que no es por nosotros mismos, ni lo merecemos, ni tenemos esos méritos para ser justificados, porque todos hemos pecado. Aquí no hay libre de culpa ni uno. Y nosotros debiéramos de pagar por todo lo malo que nosotros hicimos cuando andábamos en las corrientes del mundo.
Y vale recordar lo que dice en Primera de Juan 2:15, que nos dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Y nos continúa recordando en el versículo 16 lo que son las cosas del mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. ¿Qué significa esto? Significa sensualidad, materialismo y orgullo. Así se describe la vida sin Dios. Pero entonces, ¿el qué hace? Recordarnos de que por Él, por la gracia, nosotros somos justificados. Y muchas veces nosotros olvidamos cuán perversos, pecaminosos, egoístas, rebeldes y resistentes ante la gracia del Padre éramos antes. Pero qué bueno que ya hoy tenemos esa oportunidad y hemos ido siendo conscientes de que Él no quiere que nosotros vivamos una vida de tristeza, de amargura, de enfermedad, sino que Él nos dice que nuestro Señor Jesucristo se la llevó al madero y allá quedaron todas. Entonces, que seamos nosotros entendiendo esta palabra gracia y más que entenderla como conocimiento, bajarla al corazón y colocarla por obra. Porque si ya sabemos que somos salvos por gracia, que nos podemos acercar confiadamente a Él sin temor, que nos damos cuenta de que nos transforma, de que esa gracia es abundante y de que hemos sido justificados, nos sobran las razones para estar rendidos siempre y en intimidad con Él, para tener una buena relación. Hay tanta disponibilidad en el Padre de que siempre Él nos está recordando de que su gracia es ilimitada. Y en Efesios 1:6 nos dice que Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa ser aceptos? Significa ser admitidos, significa ser bien recibidos, significa que Él nos mira con agrado, con buen gusto. Entonces, aprovechemos todo este amor que el Padre nos da y que nos revela de que Él nos ama tanto que permitió que todo pasara con su Hijo para poder rescatarnos a nosotros de donde nosotros estábamos. Solo que a nosotros nos cuesta creer de que Él siempre esté tan dispuesto. Y vuelve y nos lo recuerda en Efesios 2:4-5, donde nos dice que Él es rico en misericordia y que aunque nosotros estábamos muertos en pecado, Él nos da vida. ¿Con quién? Con nada más y nada menos que con Cristo Jesús. Entonces, debemos reconocer ese gran regalo y disfrutarlo y saber que somos salvos por su gracia. Y Pablo en Romanos 5:1 nos dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo también tenemos entrada a esta gracia en la cual podemos estar firmes en su favor. Entonces, no tengamos duda, ya no le demos más espacio a la incertidumbre de que no puedo aprovechar estos regalos que el Padre me da porque creo que no me lo merezco. Entonces, podríamos llegar a perder la comunión con Él, pero no la gracia. Porque ¿para quién está disponible la gracia? Para todos. ¿Cuándo está disponible la gracia? En todo momento. ¿Cómo está disponible la gracia? Por medio de la fe. ¿Y por qué está disponible la gracia? Porque Él es santo.
Entonces, que no se nos dificulte más el entender de que Él siempre está disponible. Muchas veces nosotros nos miramos al interior y empezamos a ver y a preguntarnos de que me lo merezco, no lo merecemos. Y no se trata de que no lo merezcamos, sino es el hecho de que su obra redentora nos confiere esa gracia y que cuando es nuestra, cuando estamos dispuestas y dispuestos a recibir ese favor por medio de la fe. La gracia se opone radicalmente al mérito, a ese mérito humano. Y nos dice en Romanos 4, del 4 al 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago algo, cuando tú haces algo y le pagan, entonces es por el hecho, más no por la gracia. Y en el 5 entonces ya viene y nos reitera de que más no es el que obra, sino quien cree en aquel que justifica al impío. ¿Qué quiere decir? Que su fe, nuestra fe, es la que nos concede esa gracia cuando creemos en Jesús, que fue el que hizo la obra redentora. Entonces, la salvación es por obra, pero no por nuestra obra, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Ser obediente de la ley del Padre. Entonces, por esta obra, aunque nosotros no nos lo merecemos, ¿el qué hace? Nos da a través de lo que Jesús hizo, lo que nosotros no nos merecemos. Entonces, debemos de reconocer y de agradecer todos los días que el mero hecho de que nosotros existamos ya es un don de gracia del Padre. ¿Y qué necesitamos hacer para ser partícipes de esa gracia? Solamente tener fe. Entonces, la gracia, el Padre se la otorga soberanamente a quien Él quiere. Y en Primera de Corintios 13 en adelante, nos muestra que hay 3 virtudes cardinales, que una es la fe, la otra es la esperanza y el otro es el amor. Y que el amor es el mayor de los 3. Pero más sin embargo, nosotros no somos salvos por amor, sino por gracia. ¿Cómo? Por medio de la fe. Porque la fe es el único acto que no es una obra. Entonces, la gracia es una característica del Padre. Él pudo haber dejado a toda la humanidad completa, dejada a su suerte, pero Él con su infinito amor que hizo, rescatarnos, traernos hacia Él y mostrarnos el camino y dejarnos todas las pautas establecidas para que nosotros podamos disfrutar de esa gracia, de ese regalo que es la salvación, el perdón de pecados y poder nosotros transformarnos en nuestra vida y poder vivirla cada día con la plenitud que tú y yo tengamos a disposición. Entonces, debemos entender que la salvación es una gracia que es para todos y que el Padre siempre se va a manifestar enteramente en lo que Jesús hizo. También la gracia tiene enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos de la gracia? Son el libertinaje y es el legalismo. Entonces, de aquí en adelante tengamos muy claro
que la gracia tiene esos dos enemigos. ¿Y qué es el libertinaje? Hay muchos que dicen y convierten la gracia del Padre en libertinaje porque entonces viven en una vida de abusos, diciendo, pues si no es de obra, sino solamente por fe, entonces creo en Jesús, pero vivo la vida como yo quiera. ¿Y qué es lo que hace esto? Es mostrarnos que hay un síntoma inequívoco de que no hemos conocido la gracia. Porque ¿qué hace la gracia? Nos enseña a vivir en este siglo renunciando a todo aquello de que nos aleja del Padre y de los deseos del mundo. ¿Y dónde lo dice? En Tito 2:12, que se refiere a lo que hablábamos anteriormente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. De esta manera vivo yo el libertinaje cuando creo que actuando como quiera, pero si creo en Jesús, entonces voy bien, pero creo que estamos equivocados si pensamos de esa manera. ¿Y qué es el legalismo? Es el esfuerzo del hombre por ganar el favor y la salvación. Es cuando la persona cree que es dependiendo cómo se comporta que se va a ganar la aprobación y la aceptación del Padre. Entonces, estamos equivocados porque no es por lo que nosotros hacemos, sino que es a través de la obra redentora del Padre, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. No es lo que yo quiera pensar, no es como yo lo quiera hacer, sino que nuestro Papá Dios nos dejó unas normas, unas instrucciones en la Biblia para poder que nosotros sepamos que no es como a nosotros nos place o como nosotros lo queramos hacer, sino que Él nos dice, hijito, hágalo por aquí, hágalo por allí, esto es lo que le hace bien, no haga esto porque lo perjudica. Pero nosotros, tercos, muchas veces no hacemos lo que Él nos dice y ahí es donde empezamos a vivir la consecuencia y después nos preguntamos, ¿por qué a mí? La respuesta es porque no somos obedientes. Entonces, no es el querer ganarme yo el favor de Él para poder llegar a la obediencia, sino que es la gratitud a Dios por lo que Él ya hizo. ¿Y qué hizo? Darme la salvación y darle a usted la salvación por medio de la fe. ¿Cómo? Con la obra redentora de nuestro Padre. ¿Y cómo podemos vivir una vida plena? Solo en obediencia a Él. Solo en obediencia a Él. El legalismo es el enemigo más sutil de la gracia. ¿Por qué? Porque le permite al hombre pensar que es por los actos que él va a ganar los méritos. Y muchas veces llegamos al punto de pensar, pues yo soy bueno, pues yo no robo, pues yo no mato, yo me levanto, yo oro, yo hago el devocional, yo le comparto la palabra a las otras personas y ya entro a creer que soy buena. Y tenemos que tener en cuenta de que bueno no hay ni uno aquí, solo Él, solo nuestro Padre, solo su Hijo, al que aceptó por amor también hacer todo esto para poder rescatarnos a nosotros de donde estábamos. Y la gracia del Padre se opone a los méritos, pero no al esfuerzo. Y esto, la verdad, que yo no lo sabía. Darme cuenta de que Él nos da los medios para que nosotros alimentemos esa gracia, pero ¿qué debemos hacer? Hacer uso de esos medios. Y un ejemplo para que se entienda esto es como cuando nosotros vamos donde el médico y nos dice, tiene el colesterol alto. ¿Qué debe hacer? Entonces debe hacer ejercicio, debe restringir algunos alimentos de su diario vivir, de su dieta.
y tomar medicamentos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros vamos a hacer eso no porque merezcamos la salud, sino porque le creemos al médico y lo vamos a hacer para poder mejorar nuestra salud. Y lo mismo pasa con nuestro Padre, y es más, nos lo reitera en 2 de Timoteo 2:1, donde nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí en el ejemplo que les estoy dando, ¿qué es el esforzarnos? El esforzarnos entonces sería el hacer ejercicio, el restringir los alimentos y el tomar el medicamento. Entonces, ahorita si lo llevamos a la parte espiritual, entonces nos vamos a dar cuenta que Él también nos dejó unos medios. ¿Y cuáles son los medios? Leer la palabra, congregarnos, tener intimidad con Él, meditar y escudriñar su palabra para poder colocarla por obra. Entonces, nos estamos esforzando en la gracia. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esa gracia y para poder vivir la vida en plenitud. Y entonces, que no nos pase lo que le pasa al inconverso, de que entonces él siempre se va a resistir a la gracia del Padre. ¿Por qué? Porque no va a creer, y al no creer, o sea, no tiene el medio por el que adquirimos la gracia, que es la fe. Y mire lo fuerte que nos dice el Padre en Hechos 7:51. Nos dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo. Entonces, que este no sea nuestro caso. Nosotros ya sabemos lo que es el arrepentimiento, lo que es la conciencia, que es darnos cuenta. Y si ya nosotros tenemos la conciencia y nos estamos dando cuenta de qué, para qué y por qué estamos aquí, y si le creemos lo que el Padre dice de nosotros, que somos su linaje escogido y que esto no es de ahora, Él nos aceptó a nosotros y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestros padres. Entonces, tengamos hoy esa capacidad de disfrutar de ese regalo maravilloso que se llama la gracia. Y hay muchos versículos en la palabra donde nos habla de gracia. Entonces, este podría ser una tarea para que nosotros hagamos de aquí en adelante. Y uno de los versículos es 1 Corintios 15:10. Otro es Hebreos 4:16, que ya lo hablamos, que es sobre poder acercarnos al Padre confiadamente. En 2 Corintios 12, en el 8 y el 9, también nos habla de la gracia. En Santiago 4:6, en Efesios 2:8, en 2 Corintios 9:8, en Tito 2:11, en 1 Corintios 3:10, nos habla conforme a la gracia de Dios. En Proverbios 3:34, en 1 Pedro 5:5, en Romanos 3:24, en Romanos 4:16, en Romanos 9:16, en Juan 1:14, en Romanos 5:20. Entonces tenemos demasiada tela por cortar. Hoy hablamos de la gracia, entonces que al menos cada día le saquemos un tiempo para leer cada versículo y cada capítulo de estos para poder entender más plenamente sobre lo que es la gracia. Estoy muy contenta y muy complacida de poder compartir con ustedes todos estos temas, porque la primera edificada soy yo.
y lo hago con mucho gusto el compartirlo con ustedes. Y mi mayor deseo es que esta semilla que es sembrada sea plantada en su corazón y que ya sea usted el que con mucho amor coge esta semilla y la abona. ¿Y cómo la abonamos? Todos los días, leyendo la palabra, escudriñándola, evaluándola y evaluándonos nosotros de qué es lo que nos hace falta para nosotros hacer, para poder llegar a vivir a esa vida que el Padre nos ofrece, que es una vida de alegría, de armonía, de felicidad. Entonces somos tú y yo los responsables de vivir esto si lo queremos hacer. Llegamos en este momento a la conclusión de este segmento, de este maravilloso tema del poder de la gracia, y espero que estemos dentro de 8 días escuchándonos en esta emisora Busco en Ti, donde estás. No es el final. ¿Y por qué no es el final? Porque con un cambio de conciencia y un despertar que sí es posible, podemos seguir adelante. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Hasta luego, hasta el próximo martes. Si alguna persona tiene alguna inquietud, puede comunicarse al 310-606-2094, que con mucho gusto será atendido. Bendiciones.